¿Puede haber paz cuando hay división? Conflictos internos, diferencias relacionales, luchas de interés, divisiones, conductas carnales. Muchas de esas situaciones que le he mencionado siguen presentes hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de conflicto. Muchos piensan que la forma de resolver los problemas es como el mundo externo me dice que debo resolverlo. Siendo el más duro, el que más grita, el que más pelea, el que más confronta, el que golpea la mesa. Así se resuelven los problemas. Lamentablemente, todas esas situaciones nos llevan frecuentemente a la confrontación. Cristo debe ser y es el centro de la iglesia y el centro tuyo, hermano querido. Fue Cristo el que nos dio una nueva oportunidad y Él es el único que debe, al cual usted y yo preferir en todas las cosas. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. En serio, pregunto, mis palabras edifican, construyen, provoca armonía. Escúchame. Mis palabras provocan paz. Escúchame, mis palabras provocan reconciliación. Las palabras que yo estoy mencionando construye para una sana convivencia dentro de la iglesia. ¿Será que mis palabras están provocando que seamos más fuertes entre nosotros? ¿Será que mis palabras están ayudando para derribar toda división, todo conflicto, todo pleito, toda contienda en medio nuestro? ¿Será que mis palabras están construyendo para la edificación del reino de Dios? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Lo he dicho constantemente, permanentemente, que no somos una iglesia perfecta. Y cuando yo lo digo, no lo estoy haciendo desde el romanticismo, ni lo estoy haciendo de una manera como para mostrar cierta humildad, sino que es así, es una realidad. No somos perfectos sencillamente porque estamos compuestos por humanos, por personas imperfectas. Y ninguno de nosotros debemos sentirnos orgullosos en decir que somos imperfectos, sino más bien debe estimularnos, llevarnos a pensar que debemos seguir esforzándonos para que cada vez caminemos un poco más a lo que el Señor quiere que seamos como iglesia. Aunque este mensaje ciertamente tiene una connotación congregacional, eclesiástica, pero son realidades que vivimos también en nuestra familia, en nuestros hogares. Son situaciones que también estamos batallando en nuestra familia, a menos que usted considere que su familia es perfecta. ¿Verdad que no lo es? Y hoy quiero hablar sobre perfeccionando la comunión. Que la iglesia de Cristo enfrenta grandes desafíos para poder desarrollar y alcanzar los objetivos propuestos por Dios. La iglesia desde su inicio ha debido enfrentar conflictos internos, diferencias relacionales, luchas de interés, divisiones, conductas carnales que afectan, amados hermanos, la comunión del cuerpo de Cristo. El versículo que vamos a leer es Pablo escribiéndole a los hermanos en Corintios, una iglesia que era ejemplo de lo que yo le estoy hablando. La iglesia en Corinto fue un claro ejemplo de ello, hermano. Era una iglesia súper bendecida por Dios. Hermano, era una iglesia donde los hermanos manifestaban y desarrollaban los dones espirituales. Era una iglesia donde tenía un crecimiento numérico importante.
Una iglesia donde se congregaban gente importante a nivel social. Allí se congregaban en esa iglesia. Pero tenían profundos conflictos que afectaban. Porque muchas de estas situaciones que le mencioné, y se lo vuelvo a mencionar, conflictos internos, diferencias relacionales, luchas de interés, divisiones, conductas carnales, todas estas situaciones estaban golpeando contra la unidad de la iglesia. Estaba destruyendo, estaba debilitando la iglesia y su testimonio. Muchas de esas situaciones que le he mencionado siguen presentes hoy en día. Sigue siendo una realidad. Amados hermanos, hoy lamentablemente podemos pensar y ver en que en las iglesias todavía existen divisiones, favoritismo, orgullo, inmadurez espiritual, conflictos personales, falta de amor, ese sentido de competencia y sobre todo pérdida del enfoque espiritual. De manera urgente lo que le invité a buscar, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ese llamado, hermano querido, es pertinente. Aunque Pablo le escribió a una iglesia particular, estoy convencido que ese mensaje es relevante para nuestro día. Es relevante y pertinente para la iglesia de hoy en día. Y es necesaria para nuestra iglesia hoy en día. También pasa en nuestra familia. Nosotros como padres quisiéramos que nuestra familia esté en armonía, ¿sí o no? Quisiéramos que en nuestra familia no haya divisiones, no haya pleito entre los hermanos, no haya pleito entre los esposos, no haya pleito entre los primos, no haya pleito entre nosotros mismos. Nos gustaría y pensaríamos que ojalá que en mi familia haya pura armonía, pura unidad, puro amor, pura tranquilidad. Pero sabemos que eso no es tan así. Por eso el llamado es también para nosotros a nivel familiar, que también nosotros podamos procurar esta armonía que la Biblia nos invita. Hermanos, tenemos influencia externa, tanto en nuestra familia como en nuestra iglesia. Vivimos en un mundo lleno de conflictos. Divisiones, ya sea de conflicto político, ya sea ideológico, ya sea de religión, ya sea de cultura, un otro ámbito de la vida. Lamentablemente, todas esas situaciones nos llevan frecuentemente a la confrontación. Y extrapolamos eso también a nuestra familia y a la iglesia. Muchos piensan que la forma de resolver los problemas es como el mundo externo me dice que debo resolverlo. Siendo el más duro, el que más grita, el que más pelea, el que más confronta, el que golpea la mesa. Así se resuelven los problemas. Pero Jesús dijo, aquí no es así. Aquí, en este nuevo reino el cual Dios nos ha colocado, en esta nueva familia donde Dios nos ha introducido, en esta familia donde Dios me ha marcado, donde me ha identificado y me ha puesto por su gracia y misericordia en este nuevo reino, no es así. No debe ser así. No debemos resolver los problemas como el mundo los resuelve. Estamos llamados a buscar la unidad, la armonía y la paz en esta iglesia y en tu familia. Para perfeccionar, hermano, la comunión,
debemos reconocer en primer lugar que Cristo es y debe ser el centro de toda nuestra preferencia. Cristo debe ser y es el centro de la iglesia y el centro tuyo, hermano querido. No es una persona, no es un hombre, es Cristo el centro de todo. Quiero que usted vuelva al capítulo 1 de 1 Corintios, capítulo 13, y veamos estas preguntas retóricas que hace Pablo, aclarando quién debe ser el centro y el por qué. 1:13, ¿lo tiene allí? Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hermano, ¿quién fue crucificado? Fue Cristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo fue el que nos salvó. Cristo fue el que nos perdonó. Cristo fue el que nos dio vida. Cristo fue el que nos restauró, el que nos sanó. Cristo fue el que nos liberó, hermanos. Fue Cristo el que nos dio una nueva oportunidad. Y Él es el único que debe, al cual usted y yo preferir en todas las cosas. Él es nuestro centro. Debe ser nuestro centro. No es Pablo y ningún otro hombre. Es Cristo Jesús. Debemos evitar caer en partidismo. Debemos evitar caer en preferencias ideológicas, porque en la iglesia también hay preferencias ideológicas. Debemos evitar caer en rivalidad o pelea, incluso, hermano, escuche bien, incluso por conceptos teológicos. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué hay? Contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Vio el partidismo que hay aquí? ¿Se está dando cuenta cómo se agrupó o dividió, se fraccionó la iglesia en este tipo de rivalidad? Que este tipo de postura lo único que hace es debilitar la iglesia. Este tipo de actitud lo que hace es minar. ¿Y qué es una actitud que Pablo lo define como una actitud carnal? Habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Jamás dejemos que una postura, una posición, una preferencia personal, ideológica, teológica, te separe de tu hermano. Jamás. Porque el día que alguna preferencia de cualquier tipo te estás separando de tu hermano, lo que estás demostrando que Cristo no es el centro en tu vida. Porque la división, destruye la armonía, la paz y el propósito. ¿Puede haber paz cuando hay división? Cuando tú estás peleado con tu esposo, con tu esposa, ¿hay paz? Mateo 12:25 dice que cuando un reino o una casa está dividida contra sí misma, termina como asolada y destruida. Ninguna casa, ningún hogar, ninguna iglesia, ningún reino que esté dividida va a poder prevalecer y avanzar en su propósito. La palabra división en griego es chismata, que refiere o está relacionado cuando una red está rota. Y cuando una red está rota, ¿puede cumplir su función? ¿Cumple el propósito una red rota? No cumple. Entonces, muchas veces pasa lo mismo. Cuando hay división, es como que estuviera rota esa red. Y si no se repara, no vamos a cumplir nuestro objetivo. No vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto como hogar, como matrimonio. Las metas que nos hemos establecido, no lo vamos a lograr.
menos también como iglesia, si no nos ponemos de acuerdo y reparamos esa división y nos unificamos y fortalecemos nuestra armonía, no vamos a lograr alcanzar la meta que nos hemos propuesto. No debemos caer en nada que nos lleve a destruir la armonía y la unidad dentro de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestra iglesia. Debemos perfeccionar la comunión, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo debemos estar? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo usa una metáfora médica. Cuando habla de perfectamente unido, la palabra griega es cartatizo. Esa palabra griega es un término técnico que se usaba en aquel entonces para referirse el acomodar un hueso que se ha dislocado. De la misma manera, hermano, cuando una iglesia está dislocada, ¿puede funcionar? Tal vez sí, pero ¿cumplirá su función de manera correcta, cabal? ¿Lo cumplirá? No, no va a cumplir su función de manera cabal. ¿Por qué? Porque está dislocada, está funcionando a media. En cambio, ¿qué es lo que la Biblia nos invita? Por Efesios capítulo 4, versículo 16, de que en todo el cuerpo, ¿qué dice? Bien que concertado y ¿qué? Y unido entre sí por todas las coyunturas que hace que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Y hoy el Señor nos está diciendo, debemos estar concertados y unidos entre sí. Y debemos procurar que esto se fortalezca cada vez más en nuestra iglesia, en nuestra familia, en este cuerpo que el Señor nos invita a que podamos vivir. Efesios 4:3 nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la ¿qué? De la paz. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Esto nos indica, hermano, que todos y cada uno de los que estamos aquí como iglesia debemos contribuir, cuidar, proteger la unidad y así alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha establecido en este lugar. ¿Cuáles son los enemigos que atentan contra la armonía y unidad en su hogar? ¿Puede pensarlo? La carnalidad y la inmadurez puede ser un enemigo. Y esto, por supuesto, como lo leímos anteriormente, genera celos, contienda, disensiones, es decir, falta de acuerdo, falta de sabiduría en las conversaciones. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra, es decir, maldicha, malintencionada. Corrompida no quiere decir solamente garabato. Si son todas aquellas palabras que tienen un objetivo de dañar y destruir, que tienen la intencionalidad de generar conflicto. Dice, ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca, sino la que sea buena. ¿Que sea qué? Buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En serio, pregunto, ¿mis palabras edifican, construyen, provoca armonía? Escúchame, mis palabras provocan armonía, mis palabras provocan paz. Escúchame, mis palabras provocan reconciliación, unifica mi iglesia. Las palabras que yo estoy mencionando construye para una sana convivencia dentro de la iglesia. ¿Será que mis palabras están provocando que seamos más fuertes entre nosotros?
¿Será que mi palabra están ayudando para derribar toda división, todo conflicto, todo pleito, toda contienda en medio nuestro? ¿Será que mi palabra están construyendo para la edificación del reino de Dios? Tito 3:9 dice, pero evita, ¿qué vamos a hacer? Evitar, ¿qué vamos a evitar? Las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y ¿qué dice? Y sin provecho. Pero vea el siguiente versículo. Al hombre, escúchelo, léalo, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestaciones, ¿qué dice? Deséchalo. El consejo bíblico Romanos 14:19. El primero es desechar relaciones que me lleven al conflicto, ¿cierto? Es el primer consejo. Y el consejo es promover la paz y la unidad entre tu familia. Romanos 14:19. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la que mutua edificación. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3. Versículo 12 en adelante, hasta el 15. Dice la palabra del Señor, leámoslo todos juntos. Dice, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.